Bueno, el tema que nos convoca tiene que ver con clima y felicidad laboral. Y me gustaría, antes de que comencemos a hablar de este tema, hay cierta data que yo les traigo por acá, que es de la Organización Mundial de la Salud, que nos habla de que cada 3 de cada 10 colaboradores reporta estrés laboral. Y 2 de cada 3 personas manifiestan sentir en algún momento estrés en su trabajo. Obviamente, y yo creo que si bien es cierto, ya en lo que es el área de talento humano, en las áreas que se encargan de la gente dentro de las organizaciones, siempre ha habido un interés en trabajar temas con la gente, de trabajar temas de bienestar con la gente. Considero que parte de lo que ha marcado un hito, y si vamos a ver como que los aspectos positivos que en algún punto pudo dejar la pandemia, tiene que ver con que de cierta manera ha tenido una mayor relevancia, ¿no? Esto de hablar del bienestar de los colaboradores. Repito, esto no es algo nuevo, esto no es algo que se está inventando ni siquiera en la última década, pero definitivamente ha tenido un impulso, un impacto, es algo que ya está constantemente, lo escuchamos, en que el bienestar de las personas, la felicidad organizacional, el clima laboral, la salud de las personas que trabajan con nosotros. Y les comentaba que esto obviamente a raíz de la pandemia, en donde quedaron en evidencia muchísimas cosas, ¿no? En las que podían estar pasando nuestros colaboradores dentro de la organización. Situación en la que estuvimos prácticamente aislados, en la que quizás no había tanta relación y entonces podíamos ver en algunos casos para las empresas que estuvimos trabajando, quizás haciendo teletrabajo, que empezaron a surgir cosas, ¿no? Que empezaron a manifestarse y que definitivamente dejaron ver en todas las organizaciones que había muchísimo trabajo que realizar en términos de bienestar laboral. Bien, entonces, eh, sí, definitivamente cuando hablamos de clima laboral, no solamente se trata de, porque a veces cuando pensamos clima laboral, muchas veces las personas ya se imaginan tener ambientes coloridos, el tobogán, yo siempre pienso como que en Google, ¿no? No sé si les pasa a ustedes, pero clima laboral, y esa es una de las primeras empresas como que se me viene a la mente, pero tenemos que estar claros que muchas organizaciones han estado trabajando en temas accesorios, ¿no? En esas cosas que sí, qué bonito tener oficinas bonitas, murales bonitos, eh, palabras bonitas pegadas en las paredes o quizás espacios de descanso, en algunos casos mesas de ping-pong, etcétera, etcétera. Pero realmente el clima laboral es un tema más profundo, ¿no? Que no solamente se trata de la forma, ¿no? Sino que también tiene que ver en gran medida del fondo y que realmente atienda las percepciones que están teniendo los colaboradores. Algo que pasa y es muy común, sobre todo en nuestros países, es que cuando vemos iniciativas en otros países del primer mundo, para decirlo así, enseguida es como que las queremos traer, ¿no? Customizar y colocarlas dentro de lo que son nuestras organizaciones. Pero créanme que todas, sobre todo en esas empresas que son empresas de vanguardia, empresas que están siendo número uno. Esas no son iniciativas que nacen desde, déjame poner un tobogán al lado de las oficinas, sino que realmente son investigaciones que realizan, son estudios que realizan. Yo, por ejemplo, estuve leyendo en algún momento en relación a cómo Google, ¿no? Trabajaba todas estas iniciativas que tienen en torno a generar uno de los mejores ambientes de trabajo en el mundo o de transmitir un employer branding que tú lo ves y dices, oye, se ve atractivo. Y así como Google tiene analíticas para, yo digo, de cierta manera, espiar nuestras vidas, ¿no? Porque ya definitivamente es increíble que tú revises algo y enseguida te lleguen 20 publicidades. Lo mismo hacen con sus colaboradores. Entonces, todo lo que hacen dentro de la organización, desde lo que eligen, el menú que se coloca en las cafeterías, todo lo que puede ser algún tipo de iniciativa que genere algún tipo de bienestar para sus colaboradores está fríamente calculado.
Es decir, no se coloca por colocarlo, saben exactamente a qué quieren apuntar, porque finalmente sí, quieren colaboradores felices, quieren organizaciones felices, porque quieren resultados, porque ellos quieren contar con el mejor talento humano para poder mantenerse siendo una de las mejores empresas del mundo. Bien, ahora les pregunto, ¿no? Después de haber dado este preliminar, ¿qué es para ustedes el clima organizacional? Yo traje un concepto que a mí particularmente me gusta, pero hay muchísimos, ¿no? Conceptos acerca de lo que es clima laboral. Me gustaría escuchar alguno de los que ustedes conozcan. Puede ser lo primero, no tiene que se les venga a la mente, no tiene que ser un concepto mm, súper armado, sino lo que ustedes consideren que es el clima laboral. Por allí está Maray Sosa. Buenos días. Bueno, yo considero que el clima laboral va ligado también a la parte de compromiso institucional, de gestión interna, comunicación interna, esta empatía entre el servidor y la institución en la que está, y que debe ser algo bilateral, tanto de parte de la institución como de quienes laboramos en ella. Perfecto, muchísimas gracias. Y sí, ¿no? Allí hablaste acerca de algunos aspectos que pueden conformar lo que se mide dentro del clima laboral y definitivamente, ¿no? Lo que tú mencionas en relación a que tanto la organización como los que forman parte de la organización, de forma mancomunada, de manera organizada, deben trabajar en pro de lo que es el clima organizacional. Perfecto. ¿Alguien más que quiera agregar algo, que considere, que tenga presente en relación a lo que es el clima laboral? Hola, buen Mónica. día. Buenos días, ¿cómo estás, Mónica? Yo creo que es en el ambiente en sí, en donde desarrollamos nuestras actividades. Puede que este ambiente sea positivo o negativo, y ya eso va dependiendo de cada institución. Perfecto, Mónica, y qué bueno que traes ese concepto, fíjate. Cuando hablamos de ambiente laboral, yo les había, bueno, por acá Francisco, antes de hablarles del concepto, nos comenta un ambiente armónico y amigable para realizar una actividad. Listo, ¿no? Y allí yo diría que es como que la percepción de un ambiente laboral positivo en este sentido. Mónica, ¿volviste a levantar la mano o es que quedó? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Ah, No, yo no estaba hablando hace un momento. Yo quería ok. comentar acerca del clima organizacional. Ya he trabajado en algunas empresas y yo veo que una de las falencias que tiene, que cuando dicen un clima agradable, cuando lo ponen en la publicidad, cuando quieren hacer el reclutamiento en esa etapa, Ajá. hablan solamente de cosas muy superficiales, pero cuando tú ya ingresas comienzas a ver una realidad muy distinta, comienzas a ver compañeros que no están conformes, siempre están enfocados en la parte negativa. Entonces yo creo que el clima organizacional va también muy ligado de la mano con los valores institucionales que deben ser inculcados, ¿no? ¿Para qué? Para que todos hablemos un mismo idioma, para que todos trabajemos hacia un mismo objetivo, pero de trabajar de una manera positiva, ¿ya? Siempre enfocándonos en una solución, no solamente enfocándonos en el problema que hay, ¿ya? Creo que está ligado a este clima. Gracias. Excelente, muchísimas gracias por tu aporte, Mónica. Y sí, pues, en líneas generales, el clima laboral, como tú lo mencionas, tiene en gran medida que ver con que, y quizás no es el clima laboral, yo considero que cuando tú ves en un anuncio que colocan, tenemos un excelente clima de trabajo, yo pregunto, ¿no? Y les haría las preguntas. Por allí hay algún micrófono encendido, me ayudan, por favor. Eso para mí es un básico, ¿no?
El que tú digas que tienes un buen clima de trabajo, es decir, un lugar donde tú vayas y te sientas bien trabajando, eso ya no debería ser como que un valor agregado, ¿no? Sino que el clima, un buen clima laboral debería ser el básico de cualquier organización. Y no como que un valor agregado, ¿no? Dentro de la organización. Ahora, que tú superes, ¿no? Las expectativas de lo que es un buen clima laboral, eso sí puede llegar a ser un valor agregado. Yo lo que creo en el tema de selección, que es el que tú mencionabas, es que muchas veces como reclutadores, y en algún momento también me pudo haber pasado a mí como reclutadora, siempre hablamos del clima ideal, ¿no? Y nosotros dentro de las organizaciones tenemos dentro de lo que es la cultura, definido qué es lo que se quiere ser, el propósito organizacional, cuáles son esos valores organizacionales, esas prácticas organizacionales que tenemos y de cierta manera idealizamos, ¿no? Y cuando hablamos con los candidatos que van a ingresar, regularmente hablamos de lo que nosotros creemos que es el clima laboral dentro de la organización. Y muchas veces estamos hablando de lo que está escrito, ¿no? En lo que está en las paredes que dice que debería ser el clima laboral y no necesariamente de lo que realmente se vive dentro de las organizaciones. Y ahí es donde quiero ir aterrizando lo que es el concepto de clima laboral. Por ejemplo, acá yo les coloco un concepto de ciertos estudios que se han realizado, ¿no? Y que definitivamente dan dentro de lo que fueron los acuerdos en esos estudios a definir que, en primer lugar, el clima laboral es un significado compartido, ¿no? Es la percepción que finalmente tienen varios individuos que conforman una organización y que realmente ellos en ese momento en que están dando ese significado respecto a la cultura, eventos, políticas, prácticas y procedimientos que ellos viven, experimentan dentro de una organización. Entonces, el clima laboral es la percepción que tienen las personas. Yo he escuchado en algunos momentos clientes, he estado en organizaciones que, oye, nosotros tenemos todos estos beneficios o hacemos todas estas cantidades de cosas o tenemos toda esta cantidad se pudiese decir, de ciertas ventajas que ofrecemos a los colaboradores que forman parte de la organización que no tienen otras organizaciones, y de igual manera cuando hago una encuesta de clima laboral, la percepción de los colaboradores no es muy positiva. Y es que definitivamente el clima laboral no está dado por lo que nosotros dentro de las organizaciones como área estratégica o área de talento humano definimos con que estos son los beneficios y la gente se debería sentir felices con ellos, sino es la percepción, lo que las personas viven. Entonces, el clima laboral no es el ambiente como tal. El clima laboral es la percepción que tienen las personas de ese ambiente. ¿Por qué tiene validez o fuerza una percepción de clima laboral? Porque si yo hago una medición y 8 de cada 10 personas, 7 de cada 10 personas me están diciendo que tienen una percepción positiva, favorable o de insatisfacción con algún elemento que forma parte de mi organización, algo debe estar generando esa percepción. Pero finalmente es una percepción, es lo que cada individuo está percibiendo y cuando hacemos una medición de clima laboral se vuelve un significado compartido. No sé si con esto les doy alguna idea diferente de lo que traían, de lo que es el clima organizacional, ¿no? Porque a veces hablamos de clima organizacional y hablamos, bueno, el clima organizacional son mis prácticas. Las prácticas que tenga de liderazgo dentro de la organización, mis prácticas, mi clima laboral es los elementos que tenga de salario emocional, pero no, finalmente es mi clima laboral, es la percepción que tienen mis colaboradores de eso que como organización yo estoy otorgando. Bien, sí queda claro, porque es importante antes de avanzar con el resto de la capacitación que empecemos a tener esa idea como que súper aterrizada de lo que es el clima laboral. Sí, por acá responde Francisco. Bueno, por acá también nos comentaba que es importante en una empresa el clima laboral, sean empáticos sus servidores y que permitan que se trabaje de manera positiva y en equipo. Por supuesto que sí. Repito, sí.
obviamente que los comportamientos que se generan dentro de una organización, de cierta manera hacen que se genere una percepción de clima laboral. ¿Bien? Ahora, ¿para qué medimos clima laboral? ¿Para qué ustedes creen que una organización en determinado momento dice, bueno, déjame realizar una medición de clima laboral? Yo allí te coloqué, Cintia, por allí está levantando la mano. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, Cintia. Bueno, querida Jules, yo quiero recibir un poco más la respuesta a eso con una frase que una vez escuché. Que a mayor a mayor motivación, mayor Cintia, no sé si productividad. soy solamente yo, pero no te escucho totalmente claro, te escucho un poco entrecortado. ¿Ahí me escuchan? Ahí te escucho un poco mejor. Allá. Bueno, como respuesta a esta pregunta, la quisiera hacer con una frase que escuché un día. A mayor motivación, mayor productividad. No, mi Cintia, definitivamente no te estoy entendiendo casi nada. No sé si me ayudas escribiéndolo porque no te escucho. No, te escucho, pero no te entiendo. Entonces quizás lo escribes y de esa manera sí podamos compartirlo con el resto de los compañeros. Tranquila, Cintia. Ajá. Alguien mientras tanto nos dice, ¿para qué mides clima laboral? O sea, cuando tomas la decisión de decir, bueno, quiero hacer una medición de clima laboral dentro de mi organización, ¿cuál es el motivo? ¿Qué te lleva a querer hacerlo? Ujú. Mayra. Mayra, Maray, puedes Ok, buenos días. que no lo pronuncié. Yo creo que la mayoría de las empresas, o por lo menos en Latinoamérica, lo hacen de manera reactiva, no preventiva. Y se hace la medición de clima laboral cuando ya comienzan a mostrar señales o alarmas de inconformidad, falta de empatía de los colaboradores y ya algunas quejas, no solamente internas, sino externas. Allí la mayoría de las empresas es que empieza a hacer la medición de clima organizacional. Exactamente, y muchísimas gracias porque es la verdad, ¿no? Cuando hay empresas que ya tienen como que el hábito de hacer las mediciones de clima laboral año tras año y ya sencillamente se convirtió en un hábito que se hace año tras año. Hay otras empresas, como nos comentaba Maray, que creo que lo he pronunciado bien, que cuando deciden tomar las riendas y realizar una encuesta de clima laboral es porque ya se están dando cuenta de que algo no está bien dentro de la organización, ya se percibe un mal clima laboral dentro de la organización y bueno, también, ¿por qué no? Como nos comentaba por acá Cintia, ella nos dice, bueno, yo estoy, y lo sé porque estamos en un proceso de medición de clima laboral, que desean obtener mayor motivación, mayor productividad dentro de sus colaboradores. Por acá William nos dice para identificar el nivel de satisfacción de los trabajadores desde el desempeño de sus actividades y beneficios que perciben. También nos permite identificar oportunidades de mejora ante el liderazgo. Excelente. Entonces ya ahí nosotros empezamos a tener, por allí hay alguien que tiene el micrófono abierto, ¿me ayuda por favor? O David, ¿me ayudas por allí revisándolo? Por acá tengo dos personas con las manos. Víctor, primero, que creo que fue quien la levantó, y luego Erika, para avanzar. Muy buenos días, Víctor. Hola, Víctor. No sé si me estoy adelantando un poco al tema, pero Ajá. con respecto a la medición, yo quisiera consultarle a usted qué tanto puede ayudar una medición laboral, teniendo en cuenta que la mayoría de veces
estas son contestadas, entre comillas, en forma, o sea, no personalizada, o sea, como el término se me va ahorita, anónima, pero teniendo en cuenta que las personas no contestan la verdad por temor a las represalias que la empresa o la jefatura pueda llegar a tener. Entonces, yo quisiera que usted nos indique estas mediciones laborales, ¿qué tanto o qué tan realmente ayudan al clima laboral en las empresas? Que tenga un lindo día. Gracias. Gracias a ti. Pues eso no es el común en una aplicación de clima laboral, pero sí puede llegar a pasar. Puede llegar a pasar que sería raro, ¿no? Porque que la organización haga una encuesta de clima laboral y vaya a tener represalias contra los colaboradores que respondan. Regularmente yo, desde la experiencia, se ha dado de que hay un área particularmente dentro de la organización en donde esto puede estar ocurriendo, pero regularmente cuando la empresa decide hacer la encuesta de clima laboral es que quiere obtener los resultados reales de lo que está pasando dentro de la organización. Pero si fuese tu caso, Víctor, dentro de la organización con la que estás trabajando, dentro de la organización en la cual estás asesorando, lo primero es que tienes que conversar con las personas que son las que toman decisiones dentro de la organización y validar para qué quieren realizar la encuesta de clima laboral, ¿no? Porque si la encuesta de clima laboral finalmente la quieren como para identificar puntos rojos, quiere identificar, pero puntos rojos en personas, ¿no? Identificar cuáles son las personas que se quejan, identificar cuáles son las áreas en donde existe mayor satisfacción para quizás entonces, como tú lo dices, castigarlos, sacarlos de la organización. Pues, no, la herramienta no ha sido diseñada para eso, no tendría ningún tipo de finalidad positiva, no sería lo ideal hacerlo. Ahora, sí, ¿qué es lo que regularmente ocurre? Si se aplica la encuesta desde la organización buscando los resultados para hacer cosas y hay líderes que utilizan esos resultados para tener algún tipo de represalia contra sus colaboradores porque quizás dieron su opinión o respondieron de una manera inesperada, y allí son temas que se tienen que tratar en planes de acción, en verificar qué es lo que puede estar ocurriendo, verificar qué es lo que puede estar ocurriendo con el supervisor o la persona que está tomando ese tipo de acciones dentro de la organización. Pero repito, no son situaciones que se dan a nivel organizacional, regularmente se dan en áreas específicas, y si hay esa percepción de que esas personas pudiesen estar bajo algún tipo, porque también me ha pasado, la organización tiene la percepción que esa área no está bien, pero los resultados del clima laboral salen positivos, porque se supone que quizás esas personas tengan algún tipo de temor de responder con la verdad. Entonces allí hay otro tipo de acciones que la empresa debe tomar en relación al liderazgo que se está viviendo dentro del área. ¿Bien? Entonces, bueno, tomando en cuenta esto que nos han estado comentando, creo que había otra persona que quería hablar. Eric Negrete me parece que tenía abierto el micrófono. Que sí, que Perdón, también tenía quería... alzada la mano. Eric, ¿está por allí? Bueno, creo que Sí, ya no. bajo la mano. Sí, ya bajó la mano. Perfecto. Entonces, cuando yo les hacía la pregunta de por qué las empresas quieren medir clima laboral, ya nos comentaban por allí, bueno, sí, ya empiezan a haber ciertos signos de que las cosas no marchan bien y puede ser, ¿cuáles pueden ser esos síntomas que llevan a las organizaciones a darse cuenta de esto? Bajan los niveles de productividad, de cierta manera aumenta la rotación de colaboradores dentro de la organización. Se dan en algunos casos, hay estudios que se han realizado en España en donde se evidencia que donde existe o hay la permanencia de un clima laboral no positivo, hay mayores accidentes de trabajo, disminuye el tema de compromiso, disminuye el tema de bienestar. Entonces se supone que cuando una organización quiere hacer esto, definitivamente está buscando lo contrario, ¿no? Lograr mayor productividad, lograr que las personas quieran mantenerse trabajando en la organización. Yo les daba el ejemplo de Google, ¿no? Y cuando tú estudias el caso de ellos cuando
inician con este tipo de prácticas es porque estaban teniendo una fuga de talento en una de las posiciones que para ellos consideraban importantes. Entonces, comenzaron a tomar acciones en términos de clima porque ellos decían, o dicen, eso es parte de lo que es su filosofía, si nosotros queremos ser los mejores, tenemos que tener a los mejores dentro de nuestro equipo de trabajo. Vieron cómo otras empresas de tecnología podían llegar a su tope y luego derrumbarse. Ellos necesitaban ideas frescas, necesitaban mantener los niveles de creatividad, de innovación dentro de la organización y la capacidad de luego aterrizar esas ideas en proyectos que se pudiesen llevar a la realidad. Entonces, todo lo que hacen en términos de clima laboral, más allá de que exista ese sentimiento de generar mayor bienestar para las personas que están allí, es porque ellos quieren mantener al mejor talento humano trabajando con ellos. Es porque ellos quieren que esas personas a los que ya les han brindado capacitación, los que ya conocen su negocio, se queden trabajando con ellos. Por eso es una de las empresas que reciben mayor cantidad de postulaciones diariamente. Dentro de la última medición que ellos hicieron, comentaban que podían estar recibiendo hasta 6 hojas de vida o CVs en un minuto. Entonces, muchas personas quieren trabajar allí, muchas personas quieren mantenerse trabajando allí. Entonces me puso también. Por allí tienen un micrófono abierto, ¿me ayudan, por favor? Entonces, parte de lo que es querer medir el clima laboral inicialmente es que queremos eso, queremos mayor productividad, queremos fidelizar el talento, lograr menor accidentabilidad, lograr que las personas se sientan comprometidas dentro de la organización y se sientan en bienestar. Particularmente yo, cuando alguna persona me dice, oye, mira, o colega, mejor dicho, yo quiero hablar con el líder de mi organización para comenzar una medición de clima laboral. Lo primero que le digo, sí, está súper chévere que hablemos del tema, que es el que les voy a colocar por acá, de qué es lo que finalmente desde el área de talento humano queremos lograr, que sería la felicidad organizacional, que las personas se sientan felices en sus puestos de trabajo, que las personas se sientan identificadas con lo que hacen, que tengan un propósito. Eso es lo que finalmente yo, por ejemplo, desde el área de talento humano, es lo que deseo. Pero cuando nosotros vamos a hablar con las cabezas de las organizaciones, con los tomadores de decisión de las organizaciones, nosotros tenemos que, de cierta manera, también adecuar nuestro lenguaje a lo que ellos están esperando. Sí, pues, quizás el líder número 1 de tu organización sí tiene ese sentido de generar bienestar organizacional, pero al final de cuentas dirige un negocio. Y un negocio al final del día necesita productividad. Entonces, esta es una herramienta que también le puede brindar, sí, bienestar a los colaboradores, pero finalmente también va a permitir que las empresas sean mucho más productivas. Erika por allí, que ya ahora sí está alzando nuevamente la mano. Hola, muy buenos días. Sí. Buenos días, Erika. Muchísimas veces me he dado cuenta que hay organizaciones que tienen demasiadas funciones para diferentes cargos. Entonces, el tratar de cumplir los tiempos de entregas o tratar de cumplir todos los propósitos en el mes que se plantean o que el gerente plantea realmente implica que este departamento se sobrecargue. Entonces, eso provoca estrés y pues provoca que los diferentes colaboradores o que los diferentes compañeros tengan discusiones o que empiecen a sofocarse. En este aspecto, muchísimas veces, aunque se trata de hablar con la empresa, porque me pasó una vez hace tiempo, la empresa no le interesa, simplemente que la empresa quiere que se enfoque, que se realicen los resultados, que todo salga como ellos necesitan, pero no toman en consideración que de pronto contratando inclusive 2 pasantes o 3 pasantes que no se sobrecargan de salarios, sino que es una simple ayuda para poder mejorar esto, aún así no lo quieren realizar. Entonces no están priorizando el bienestar de los colaboradores que se sobreesfuerzan, se sobrecargan, realizan demasiadas horas extras y pues se queman. Y se queman a pesar de que no siempre sucede, siempre son en ciertas temporadas altas. Me parece importante que este punto también
se pueda validar. Y no sé hasta qué punto, a pesar de que Recursos Humanos sepa cuáles son las falencias, a pesar de que se realice una medición y se sepa cómo se puede mejorar y pues el gerente no lo quiere realizar, hasta qué punto se puede tratar de cambiar algo que no depende solamente de los colaboradores, y muchas veces son colaboradores que son muy buenos colaboradores porque otros colaboradores simplemente tiran la toalla y se van. Entonces, aún así, las empresas hoy en día ni siquiera brindan la estabilidad porque contratan con esos contratos de un año y pues los mejores colaboradores se van a otras empresas donde pues sí los valoran. Entonces, con respecto a eso, de pronto en su experiencia, ¿cómo podríamos realizar estos cambios o simplemente esta empresa enferma en el área laboral, pues simplemente va a seguir como está y va a darse cuenta de a poco que los únicos colaboradores que se quedan en esta empresa son realmente los malos? Los malos talentos se quedan y pues lamentablemente es así y pues cómo se puede realizar esta planificación. Yo creo que a veces los gerentes no lo toman, no lo toman como una prioridad y tampoco no piensan a futuro, nunca piensan que puede suceder que esto pase y simplemente no quieren llenar su nómina y sobrecargar a sus colaboradores. Perfecto, Erika. Bueno, fíjate, desde mi experiencia, nosotros en el área de talento humano tenemos que convertirnos en los consultores internos de la organización, ¿no? Y sí, puede pasar que un líder organizacional esté enfocado en resultados, en el logro, en invertir lo menos posible para obtener los resultados. Y eso es lo maravilloso de hoy en día, contar con innumerables estudios, investigaciones, data dura, es decir, no solamente decir, vamos a hacer esto para que la gente sea más feliz, que es lo que les estaba comentando hace un par de minutos. Nosotros cuando vamos a tener esas conversaciones con los líderes, tenemos que hacer lo posible de mostrar data, de llevar cuáles son esos indicadores que se están viendo afectados en la operación del negocio, que están directamente relacionados con la variable de clima laboral. Porque ir a hablar y decir, es que la gente se va porque no se siente valorada. Ok, que vayan a otro lugar donde se sientan valorados, puede pensar ese líder organizacional. Pero ¿qué tal si más allá de hablar del tema de valoración, muestras números, ¿no? El contratar a otra persona cuesta tanto, el tiempo de entrenamiento cuesta tanto, y quizás de esa manera la persona empieza a ver, oye, cuando pierdo una persona, cuando se va, estoy perdiendo también dinero. Yo sé, y desde el área de talento humano quizás no es el enfoque que a mí más me apasione, pero si la persona lo ve de esa manera se lo tenemos que ir mostrando y tenemos que irle brindando consultoría e ir llevándolo a entender que el factor humano, el valorar el factor humano, el trabajar en los factores humanos es importante para la organización porque está estrechamente ligado a los resultados organizacionales y que puede trabajarlos o puede sencillamente, como tú decías, bueno, la organización se queda enferma y así se quedará. Pues puede ser que así se quede, puede ser que un día quiebre o puede ser que sencillamente se quede estancada por el resto del tiempo. Entonces, ¿qué quiere esa persona? ¿Crecer? ¿Tener resultados mediocres dentro de su organización? Entonces, esa es la consultoría que nosotros debemos brindar. Y esos son los espacios que tenemos que abrir con los líderes organizacionales, repito, con data, con información, con información realmente monetaria, financiera, acerca de lo que se pierde cuando un talento se va, como tú mencionabas, y cuando quizás quedan dentro de la organización personas que no están trabajando al 100%. Bien. Bueno, por acá voy a continuar. Julián, Ajá. disculpa que te interrumpa. Hay una consulta de Marisela León. Dice, buenos días, una inquietud sobre el sistema de salud de los empleados cuando no existe colaboradores médicos que se encarguen del seguimiento ocupacional y médico de los colaboradores. No entiendo la pregunta sobre el sistema de salud de los empleados cuando no existen colaboradores médicos que se encarguen del sistema ocupacional y médico. No, en ese sentido, Marisela, no entiendo cuál es la pregunta en sí. ¿Qué requiere saber?
Bueno, mientras que Marisela nos aclara la pregunta, yo voy a continuar por acá. Buenos Y días. Sí, buenos días, Marisela. Buenos días. Listo, entonces voy a continuar hola. por acá. Ajá, ahora sí, Marisela. Sí, es que se corta. Sí, yo decía que sí, parte de este clima laboral también depende mucho del cuidar la salud ocupacional y la salud de los colaboradores, ¿no? Y Por cuando no hay supuesto. esa parte de un equipo médico que se encargue de todos estos temas que son consulta de los colaboradores, también crea un cierto nivel de insatisfacción porque uno no tiene a dónde acudir en caso de una consulta o en caso de de un problema de salud, ¿ya? No tienes dónde acudir o de un tema ocupacional, tampoco tienes quien te ayude a, a ver por estos temas. Entonces, sí, eso es parte de la organización también de las empresas. Sí, Marisela, sí y no, depende, ¿no? Depende de cuál es la percepción que tengan los colaboradores en relación a esto. Puede ser que sí resulte algo de insatisfacción en el clima laboral o puede ser que no. Va a depender en gran medida del servicio público que pueda ofrecer el país donde vives, porque regularmente en nuestro tipo de países, las organizaciones asumen cierta carga de lo que los colaboradores no pueden hacer por fuera por los distintos problemas que pueden existir en el país en temas de salud, pero va a depender del tamaño de la organización, del nivel de peligro que puede existir en la organización en lo que si se trata de temas laborales. Es decir, serían muchas variables. No necesariamente sería un tema de insatisfacción laboral. No necesariamente, a menos que los colaboradores sientan esta dolencia, este padecimiento que estoy sintiendo, es algo que es adquirido dentro de mi puesto de trabajo o en ocasión al trabajo que realizo y la organización no me brinda algún tipo de ayuda para yo poder mejorar. Allí probablemente sí, pero no necesariamente es un factor que directamente te va a influir en temas de clima laboral. Repito, depende del tipo de organización, del tamaño de la organización y qué expectativas tienen los colaboradores en relación a ese servicio que pueda brindar o no la organización. Bien, ya volviendo al tema de la capacitación, acá yo les coloco otro estudio de la Organización Mundial de la Salud, en donde nos indican que aproximadamente nosotros pasamos el 33% de nuestras vidas trabajando, ¿no? Entonces, yo les hablaba acerca de para qué medimos el clima laboral y para mí, ya desde el área del área de talento humano, es que si pasamos prácticamente un tercio de nuestras vidas trabajando, ¿quién quiere ir a un lugar de trabajo en donde no quieras estar, donde te sientas mal, donde sufres, donde realmente sientes incomodidad de estar? Yo estoy segura que nadie, ¿no? Finalmente, el trabajar en clima laboral, más allá de los resultados, más allá, tiene que ver también con generar espacios donde las personas quieran estar, donde las personas quieran permanecer. Nosotros vemos, por ejemplo, todos estos fenómenos que se han estado dando, la gran renuncia, la renuncia silenciosa, y todos responden al no sentirse identificados con el lugar de trabajo. Entonces, definitivamente, hay cosas que las organizaciones en estos momentos tienen que ir despertando, tienen que ir asumiendo, revisando, porque nos guste o no nos guste, porque he escuchado en relación a que, bueno, la generación de cristal no son tan fuertes como era la generación anterior, pero las nuevas generaciones no van a tolerar este tema de clima. Van a instar porque se generen mejores condiciones de trabajo. Entonces, yo lo mencionaba en un artículo que escribí hace poco, en el que decía, las organizaciones que hoy en día no se tomen el tema de clima, bienestar, felicidad laboral dentro de lo que es la estrategia organizacional,
en estos momentos no está viendo lo que se avecina, lo que está en estos momentos. Entonces ya esto no es opcional, ¿no? Ya esto no es como que, bueno, déjame ver si quiero hacerlo. Esto va a marcar la diferencia en una organización que se pueda mantener o desaparecer a lo largo del tiempo, ¿bien? Eso sería mi percepción en relación a por qué las empresas deberían medir clima. Ahora, nosotros podemos estar hablando muchas cosas en relación a lo que es clima y a lo que es la felicidad organizacional, pero también tenemos, como le mencionaba a Erika, de cierta manera empezar a mostrar que esto sí tiene algún impacto dentro de lo que son los resultados del negocio, ¿no? Acá yo les traigo un estudio realizado en donde se muestra de cierta manera, luego de haber realizado este estudio, existen variables que directamente generan resultados dentro de lo que es la organización. Y estas variables están intrínsecamente vinculadas con lo que es el clima laboral. Nosotros podemos ver acá dentro de lo que es el gráfico, vemos que la cultura, ¿verdad?, que estaría conformada con lo que son esos valores y esas creencias organizacionales, de cierta manera impactan, ¿no?, dentro de lo que vendría, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo lo que era el concepto de clima laboral al inicio, ¿no? Decíamos, finalmente es la percepción de lo que son esas prácticas, de lo que son lo que es la cultura organizacional, es la percepción acerca de los eventos, de todo lo que se realiza dentro de la organización. Entonces, lo que es cultura, valores, creencias, liderazgo, están intrínsecamente relacionados, ¿no? Ellos entran dentro de lo que se pudiese decir, forman lo que es el clima laboral. Y esto, lo que es el clima laboral, es la percepción de los colaboradores que finalmente se traduce en, si yo percibo que en el lugar donde yo estoy trabajando existe un buen clima laboral, esto modifica lo que son mis comportamientos y entonces yo estoy más sujeto a brindar una mejor atención. Si trabajo en un lugar donde percibo que hay un buen clima o ambiente laboral, mi pensamiento va a llevar a que pueda tener mayor innovación, voy a ser una persona más productiva, voy a tener mayor compromiso, voy a ser, se pudiese decir, hasta que va a existir mayor civismo, ¿no?, dentro de lo que es la organización, mayor fidelización del talento, compromiso, desempeño. Entonces, cuando hablamos de clima laboral, no solamente podemos hablar de las prácticas, porque a veces les voy a poner un ejemplo para poder simplificarles esto. Hacemos una encuesta de clima laboral y la variable de liderazgo nos aparece fatal en todo lo que es a nivel organizacional, ¿no? Y definitivamente la organización va a hacer cosas con sus líderes, ¿no? Y la verdad es que los líderes, de cierta manera, pero lo vemos acá en la parte de liderazgo, actúan en relación a lo que es la cultura, ¿no? A lo que les permite hacer la cultura. Y de cierta manera también ellos pueden modificar cultura con los comportamientos que ellos tienen dentro de la organización. Entonces, si nada más nos vamos a revisar la variable de liderazgo y no revisamos la variable cultura, posiblemente no tengamos los resultados de cambio en clima organizacional, porque finalmente cuando la variable de liderazgo aparece con algún tipo de insatisfacción laboral para los colaboradores, hay temas culturales que están pasando dentro de la organización. Creo que alguna de las personas me decía, bueno, esto es algo que es bilateral, ¿no? Tiene que ver con la organización, tiene que ver con las personas. Entonces, muchas veces las organizaciones, en términos de clima laboral, atacan los síntomas. Entonces, déjame ver cuál es el líder que no está funcionando, déjame darles una capacitación a estos líderes porque dicen que no se comunican bien, entonces vamos a darles una capacitación en comunicación. Y la verdad es que es algo mucho más profundo que eso, porque si estamos teniendo comportamientos que generan cultura, tenemos que revisar también qué está pasando con la cultura organizacional. Entonces, si esto no se hace, finalmente los resultados que está esperando la organización no van a ser los esperados. No sé si con eso queda más claro el tema de cómo la cultura, el liderazgo, afecta el clima laboral, que recuerden es la percepción que tienen los colaboradores de lo que es la cultura, el liderazgo dentro de la organización, dentro de lo que son sus prácticas, y basados en eso, ellos interpretan los colaboradores y tienen ciertos resultados. Yo de igual manera les traje acá un ejemplo
para que ustedes puedan entender cómo algún contexto cultural de cierta manera puede afectar nuestro comportamiento. ¿Alguna vez ustedes han escuchado el síndrome de la ventana rota? ¿Lo han escuchado mencionar? ¿Lo han visto? ¿No? Ok. Fíjense lo siguiente, en los años 90 aproximadamente, no, por allí coloca Cintia, en los años 90 se hizo un estudio en donde se colocó, se tomaron dos vehículos. Entonces, uno se colocó, digamos, en una zona exclusiva del país y otro se colocó en una zona, digamos, con mayor índice de crimen, ¿bien? El auto que se colocó en la zona donde había mayor índice de crimen se le rompió una ventana. ¿Qué es lo que pasó con ese vehículo al cabo de un día? Comenzaron a vehículo, a desmantelarlo, al cabo de 2 semanas ya prácticamente no quedaba absolutamente nada del vehículo. En la zona exclusiva, el vehículo se mantuvo sin ningún tipo de novedad. ¿Qué es lo que se hizo dentro del estudio? Se procedió a romper también la ventana del vehículo que se había colocado en la zona exclusiva. ¿Y qué creen ustedes que ocurrió? Pues al cabo de 1 semana el vehículo también había sido desmantelado y robado. ¿A qué conclusión llegaron las personas que se encargaron de realizar este estudio, que lo hicieron también de otras maneras y de otras formas para llegar a esta conclusión? Que definitivamente el ser humano tiende a respetar el orden, ¿no? Mientras que percibe que hay un orden. Si en algún momento detecta que no lo hay, puede tender a romperlo. ¿Eso qué quiere decir? Definitivamente, si nosotros como organización comenzamos a tener ventanas rotas dentro de nuestra organización, en términos de comunicación, en términos de productividad, los colaboradores como humanos, como seres humanos, van a tender a adecuar sus comportamientos a eso que está pasando dentro de la organización. Y en la medida que haya más ventanas rotas y existan más situaciones dentro de la organización que puedan estar siendo no controladas, que puedan estar siendo no chequeadas, que puedan estar siendo no mantenidas, diría yo, no cuidadas por la organización, esto indiscutiblemente hace que el comportamiento de los colaboradores pueda modificarse. Ojo, esto no le va a pasar al 100% de las personas. Y por eso es que ocurre que entra algún colaborador a alguna organización y dentro de lo que es el periodo de prueba se retira de la organización, porque habrán colaboradores que llegan, ven cuál es la dinámica cultural de la organización y van a pasar dos cosas. O me integro a esa cultura organizacional o el sistema me rechaza, es decir, no es el lugar en el cual voy a pertenecer y me retiro de la organización o te retiran de la organización. Entonces es importante y por eso es que parte de lo que es la evaluación de clima laboral, que nos permite detectar dónde se encuentran esas ventanas rotas, cuáles son esos aspectos que están siendo percibidos por los colaboradores en donde no hay satisfacción, en donde pueden existir ciertas evidencias de que hay falencias, de que ocurre algo que no está siendo bien percibido. Ahora, ¿qué no debe pasar? Que yo haga una medición de clima laboral y no haga absolutamente nada con ello, ¿no? Porque pasa, ¿no? Pasa, yo tengo desde el área de talento humano un indicador que es medir clima laboral y quizás un indicador en relación a lo que debería ser mi índice de ambiente laboral. Entonces hago la medición, bueno, ya salimos muy bajos, no vamos a tener tiempo de trabajar ciertas cosas y sencillamente voy, les pregunto, la gente nos responde que no se siente bien y no se hace absolutamente nada con eso. O se hacen cosas y no se comunican. O se hacen cosas que no van a atacar realmente cuál es el origen de las problemáticas que se está realizando dentro de o que se está gestando dentro de la organización. Entonces, ese tipo de cosas lo que genera primero es que empiece a existir ese malestar de los colaboradores en relación a realizar o no una encuesta de clima laboral o una medición de clima laboral. Ya la gente no cree, pierde credibilidad del proceso, pierde credibilidad de lo que se va a hacer con el instrumento de medición. Entonces, es importantísimo que nosotros, si realmente estamos aquí, queremos hacerlo dentro de las organizaciones, también estemos pensando en que esto no se hace únicamente para diagnosticar,
Esto no solamente se hace para saber qué está ocurriendo y decir, bueno, sí, estamos mal y tenemos todas las ventanas rotas dentro de la organización, sino que también se hace para que con estos resultados se genere algún plan de acción. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos del clima organizacional, definitivamente en algún punto tenemos que caer dentro de lo que es la felicidad organizacional, porque como yo les decía, ya hoy en día las organizaciones se están dando cuenta de que personas felices dentro de sus organizaciones van a dar muchos mejores resultados que personas que vayan a trabajar por el simple hecho de ir a trabajar. Yo se los comentaba hace un par de minutos cuando hablaba de los efectos que se han podido estar generando el año pasado, por ejemplo, se estuvo hablando por algún tiempo en relación a lo que es la renuncia silenciosa, esos colaboradores que nosotros tenemos dentro de las organizaciones que van a hacer específicamente lo que tienen que hacer y no necesariamente van a dar esa milla extra o se van a colocar la camiseta, como lo quieran llamar dentro de sus organizaciones. Y esto ocurre, como les había mencionado, porque se pierde la conexión que puedan tener esas personas con lo que es el propósito de la organización. Es decir, yo voy, cumplo con lo que tengo que hacer y listo. No me interesa saber más allá de absolutamente nada porque no me siento conectado con la organización. Hoy en día hubo un estudio que se realizó hace un par de años en donde le preguntaban a jóvenes que estaban saliendo de la universidad en qué tipo de empresas deseaban trabajar. Y esperaríamos como que nos dijesen, bueno, quiero trabajar en empresas grandes, en multinacionales. Y no, la mayoría de los estudiantes querían estudiar en universidades, en empresas más pequeñas o en ONGs, o querían trabajar en empresas que estuviesen orientadas a algún tipo de sentido altruista, ¿no? Entonces, el mensaje que te están dando estas personas que se van a incorporar a la vida laboral es que quieren trabajar en un lugar que tenga propósito. Quiero trabajar en un lugar donde yo sienta que lo que hago tiene algún sentido, no solamente para la organización, sino que tiene algún sentido para el mundo. Y creo que, bueno, dado todos los cambios que se están dando en el mundo, el tema de la contaminación, que si nos vamos a quedar sin agua en el año 2050, generan que las personas cada día más se sientan involucradas en entender que lo que yo hago genera algún bien, ¿no? No solo para la organización, no solo para mí, sino también genera algún bien para la humanidad. Entonces, parte de la felicidad laboral implica eso, generar propósito, implica generar sentido de que puedo tomar decisiones, ¿no? De que donde estoy trabajando tengo la posibilidad de que tengo alguna autonomía en la que me pueda mover, en la que pueda respirar, en la que pueda hacer. Por eso es que en estos momentos las personas aplican mucho más rápido a posiciones en las que te digan tienes algún tipo de flexibilidad horaria, en la que yo pueda decir, yo considero que soy más productiva en un horario desde las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía, o yo puedo decir, yo trabajo mejor en las madrugadas, entonces quiero trabajar en ese horario, o tener esquemas híbridos de trabajo en donde sí, en algunos momentos pueda trabajar en mi casa, pero en algunos otros momentos pueda compartir con mis compañeros de trabajo, o trabajar por objetivos y definir, bueno, este trabajo que me asignaron, me dieron una semana, yo lo hago en un solo día y los otros 6 días me quedan para mí. Entonces, hoy en día las personas piden mayor autonomía. Yo sé que en estos momentos, para algunas organizaciones, pudiese ser un poco complejo decir, no, mi empresa es de atención al cliente y es en un lugar donde definitivamente tienen que estar porque tienen que abrir o cerrar un negocio, no puedo establecer ese tipo de trabajo, ese esquema de trabajo, pero siempre hay una manera de ofrecer autonomía a las personas, de ofrecer esa capacidad que tenemos de tomar decisiones. Nosotros vivimos una vida en la que llega un momento en el que queremos decidir qué hacer con nuestro tiempo, y creo que esta generación que se está incorporando a la vida laboral va a ser muchísima más presión para que eso se logre finalmente. También parte de lo que es la felicidad organizacional va a estar orientado a que yo sienta que me valoran, ¿no? Que realmente le importo a la organización. Yo creo que dentro de lo que ha sido la experiencia laboral que he podido tener,
las personas lo que más les molesta de un lugar de trabajo es que no sentir que lo que ellos están dando está siendo devuelto por parte de la organización. Yo he escuchado casos de personas que dicen, oye, tengo tantos años trabajando y la organización nunca se ha preocupado por conocer de mi vida, qué me pasa. Entonces, las organizaciones definitivamente, porque el clima, recuerden, es una percepción colectiva, sí, tiene que trabajar en esa percepción colectiva, pero si queremos trabajar también en temas de felicidad organizacional, es importante que las organizaciones también comiencen desde el liderazgo a tener más foco en el ser humano como ser humano. ¿Qué me pasa fuera del trabajo? ¿En qué temas la organización puede brindar algún tipo de apoyo, soporte a las personas que forman parte de su organización? Entonces, créanme que llegar en algún momento a que las personas puedan sentirse felices dentro de sus organizaciones, a veces suena que como que se tienen que hacer muchas cosas, pero realmente es ir a lo básico. Hoy en día, cuando te hablan los colaboradores de quiero sentirme respetado, quiero sentirme valorado, quiero sentirme que soy un ser humano y que me valoran como un ser humano dentro de la organización, ¿qué tanto puede costar eso? ¿Qué tanto valor puede tener eso monetario para una organización al hacer sentir valorados a sus colaboradores? Yo veo que las organizaciones se enfocan más en lo accesorio, en lo que les decía inicialmente, en generar espacios agradables, en generar espacios, y que eso también está bien. Yo no digo que el no tener un buen comedor, el no tener unas buenas instalaciones esté mal, pero ¿de qué vale tener un buen comedor, tener que me den algún tipo de snack en las tardes, saludable, si cuando voy a hablar con mi líder inmediato no me escucha o me respeta? Entonces, no solamente nos concentremos en los temas accesorios, sino realmente en esos temas que las personas hoy en día les están dando valor. Bien, dentro de lo que ha sido la evolución de la industria de la felicidad, porque esto es algo que, les repito, no es nuevo. ¿Se acuerdan que al inicio yo les decía, el buscar mejorar el clima laboral para tener felicidad laboral no es algo que inició hoy en día, ni es algo que inició hace 5 años? Por ejemplo, aquí yo les puse parte de lo que ha sido la evolución porque no nos da tiempo de revisarlo todo, pero parte desde 1998 con Martin Seligman, que empezó a hablar acerca de lo que era la psicología positiva. Luego la primera cumbre de psicología positiva, luego se comienza a ver, oye, realmente este tema de la psicología positiva y de comenzar, porque de hecho la psicología positiva tiene unos postulados en relación a lo que es la felicidad laboral, los resume en 3 tipos de felicidad laboral y comienza a ser estudiada. Harvard comienza a abrir un curso de psicología positiva. Luego en el 2005 podemos ver que se abre un taller en relación a la ciencia de la felicidad, donde se inscribe la mayor cantidad de estudiantes en la historia de Harvard para recibir esa formación, porque ya comienza a verse que esto es algo importante, que esto es algo diferenciador, y no solamente en el ámbito laboral, en todos los ámbitos, porque en la búsqueda de la felicidad en el ser humano no viene, como les decía, de ahora. Eso es algo que desde Aristóteles se está conversando acerca de que el fin último del ser humano es hallar la felicidad. Entonces, como dentro de nuestro espacio laboral, eso va a ser algo distinto. Si yo paso 1/3 de mi vida trabajando, indiscutiblemente también voy a buscar espacios de felicidad dentro de mi trabajo. Ya para el 2010 tenemos la primera empresa en ganar o tener $1 billón basados en la cultura de felicidad, que es Zappos. Yo les recomiendo, no nos da tiempo de indagar acerca de todo lo que ellos hacen en términos de cultura de felicidad en su organización, pero les puedo decir que es un caso increíble en donde, basados en eso, en generar ese bienestar tanto interno para sus colaboradores como para sus clientes, es una empresa que ha crecido un montón, es una empresa que se vuelve de cierta manera visible para el resto de las organizaciones, para ver qué cosas, ¿no?, se pueden customizar y llevar a otro tipo de organizaciones. Yo repito,
Hay cosas que funcionan en una organización y no necesariamente van a funcionar en tu organización. Entonces sí, que esto sirva para los casos de estudios, para ver qué lo han hecho, por qué lo han hecho, porque nos permite entender que sí da resultado. Pero nosotros en cada una de nuestras organizaciones tenemos que ser más cuidadosos y entender qué cosas aplican realmente para mi organización y qué cosas no aplican para mi organización, porque créanme que dentro de, si nos ponemos a hacer muchas cosas que ni siquiera apuntan a lo que es el bienestar organizacional de la gente que trabaja, primero va a ser una pérdida de tiempo, va a ser una pérdida de recursos, de dinero, y no va a dar los resultados que se están esperando. Entonces, el hacer mediciones de clima, el buscar temas de felicidad laboral, no es solamente hacer una medición de clima, luego tener los resultados y decir, bueno, listo, aquí ya tengo mis resultados y en base a esto trabajo. No, es entender, bueno, si esta es la percepción de los colaboradores, ¿qué puede estar generando esa percepción dentro de la organización? ¿Cuáles son las variables que están apuntando a que se genere esa percepción? Y luego ir al origen de esas percepciones y no trabajar los síntomas, porque lo que regularmente se hace es trabajar los síntomas y sigue el origen del problema y no se hace nada con ellos y decimos, bueno, tenemos 1 millón de prácticas que apuntan a, pero las personas no las perciben de manera positiva porque no es lo que están buscando, no es lo que les afecta. Y por eso es que a mí me ha pasado que he estado en algún momento con algún cliente y se le da algún feedback de alguna percepción no favorable que tienen los colaboradores en relación a algo. Dicen, no, en mi organización esto sí se hace, o hay otras prácticas, o hacemos este tipo de cosas. Pero si tu gente no lo está percibiendo, si tu gente no lo está viviendo, si tu gente no lo está valorando, hay algo que no está bien y hay algo que tiene que ser revisado. Finalmente, bueno, sale el primer reporte de felicidad en el 2012. Este tipo de reportes se siguen publicando año tras año. Debería salir en marzo de este año. Por ejemplo, el que se publicó en marzo del 2022 ya nos decía que, bueno, dentro de los 150 países que participan en la medición, ya viniéndonos a nuestro lado del mundo, Venezuela aparecía entre los últimos países del listado, en el lugar 108 para lo que es nuestra región, sería el más bajo. Por ejemplo, acá también vemos, si mal no recuerdo, acá están los resultados de Ecuador también. Entonces ya sabemos, ¿no?, que dentro de lo que es la felicidad en general, nosotros acá en el Ecuador, la percepción de felicidad, estamos en el número 76, es decir, hay mucho que hacer en términos de felicidad. Entonces, dentro de las organizaciones, el reto se vuelve mucho más, diría yo, atractivo de realizar. Acá también les coloco algunos estudios, porque repito, para mí es importante que si ustedes van a tener reuniones con sus líderes, si de verdad quieren realizar algo que esté orientado a generar cambios en el clima laboral, generar felicidad laboral dentro de sus organizaciones, no solo lo mostremos desde la manera con flores, ¿no?, sino que también empecemos a hablar en data dura. Hay empresas con Fortune, nos dice aquí, empresas con altos niveles de satisfacción en los empleados tienen una rentabilidad de un 22% mayor a empresas con bajos niveles de satisfacción. Gallup nos muestra que las empresas con altos niveles de compromiso de sus empleados tienen una reducción del 70% en el absentismo y una mejora del 41% en la calidad de los procesos que realizan. Oxford encontró que los colaboradores felices son un 13% más propensos a tener un desempeño superior al promedio. Y según Harvard, los colaboradores felices tienen una reducción de un 10% en su tasa de error en las actividades que puedan estar realizando. Entonces, sí, este tipo de acciones, este tipo de proyectos que se puedan gestar dentro de una organización, buscan finalmente que la organización se mantenga rentable, generando bienestar a los colaboradores.
¿Cómo nosotros podemos hacer para medir clima laboral? Porque bueno, yo les he estado hablando de encuestas, pero hay muchas maneras que nosotros tenemos para medir clima laboral dentro de nuestras organizaciones. Se puede hacer a través de una encuesta de clima laboral, se puede hacer a través de entrevistas individuales o grupales, se puede hacer a través de observación, análisis de indicadores objetivos, a través de focus group. Obviamente la herramienta de la encuesta de clima laboral va a ser dependiendo también del tipo de organización, pero regularmente es la más, la que daría mayor probabilidad de que se está tomando la información en base a cómo está siendo percibida por parte de los colaboradores. Porque no necesariamente en una entrevista la persona va a ser 100% real, espontánea en relación a cómo siente el clima laboral. A través de la observación sí se pudiese hacer, pero finalmente también hay una percepción por parte de la persona que está observando. Entonces, hay muchas herramientas que se pueden utilizar dependiendo de el tipo de organización. La más recomendada es la encuesta de clima laboral. Por allí me ayuda, porfa, que hay un micrófono encendido. O no sé si es alguien que quería hablar. ¿Cómo vamos hasta aquí? Antes de que continuar acá. ¿Sí va quedando algo claro? Listo, gracias, Cintia. ¿Hay algo que quisieran que se refuerce antes de continuar avanzando en qué podríamos medir en una medición de clima? Finalmente, recordemos que esto es un abreboca, ¿no? Si realmente quieren especializarse en el tema, hay cantidad de estudios, de métricas que se han obtenido, que pueden analizar, revisar, ver cuál se adecua mejor a su realidad organizacional. Puedo entender que algunas organizaciones ya tengan alguna herramienta de medición de clima laboral y entonces puedan revisar esa herramienta de clima laboral y verificar si la información que les está dando, les está suministrando, realmente les está ayudando a gestionar lo que es la percepción de clima a sus colaboradores. Es decir, hay muchas maneras de. Entonces, ¿qué pudiésemos medir en una encuesta de clima laboral? Pues podemos medir muchísimas cosas, la verdad. Repito, eso va a depender en gran medida en relación a lo que es la organización, qué busca la organización, qué espero obtener de esta encuesta de medición de clima. O sea, hay millones de cosas que se pudiesen estar midiendo en esa encuesta de clima. Yo les voy a conversar acerca de qué es lo que nosotros medimos dentro de nuestra medición de clima. Nosotros recomendamos que toda medición de clima tenga o mida aspectos relacionados a lo que es el engagement, o en este caso lo que sería ese compromiso que puede sentir el colaborador con la organización. Definitivamente el liderazgo. Yo creo que el liderazgo, los líderes al final del día son las personas que terminan llevando todo lo que quiera la organización hacia los colaboradores. Si nosotros hablamos de esquemas de salario emocional, los principales pagadores del salario emocional son los líderes de la organización. Entonces, ahí es cuando los líderes de la organización no están cónsonos con lo que es la cultura organizacional, empiezan a haber comienza a haber incongruencia, ¿no? Y si esa incongruencia no se le hace frente, ellos terminan modificando lo que es la cultura organizacional, porque finalmente ellos son los que transmiten cultura organizacional a sus equipos de trabajo. Otra dimensión que nosotros sugerimos medir tiene que ver con ambiente laboral, que bueno, ya esto tiene que ver en gran medida a la percepción que tienen los colaboradores ya del lugar donde ellos se encuentran trabajando, de lo que en teoría tiene que ver con esos valores, esa cultura que la organización quiere transmitir, como, y ya hecha práctica, pues, ya desde la vivencia, desde cómo ya se está sintiendo, cómo se está percibiendo dentro de la organización. Luego viene el tema de bienestar,
porque sí hemos estado hablando a lo largo de todo el webinar en relación a que el bienestar es uno de los factores que se está volviendo protagónico dentro de lo que es las culturas organizacionales, dentro de lo que es la estrategia organizacional. Obviamente tenemos que tener la mirada dentro de lo que es el bienestar. Y finalmente lo que tiene que ver con reconocimiento, el entender que las personas también estén percibiendo que se sienten reconocidas, que se sienten miradas, que sienten que su trabajo tiene algún aporte dentro de la organización. No sé si tengan alguna consulta hasta acá. Algo que quieran. ¿No? Sí, Cintia, en tu caso, ¿cuál es la consulta que quieres realizar? En lo que Cintia escribe, no sé si alguien más tenga alguna consulta, porque ya voy pasando a lo que sería, bueno, ya hemos definido, porque hemos ido a lo largo del webinar, bueno, entender lo que es el clima laboral. ¿Para qué se hace una medición de clima laboral? ¿Bien? ¿Cuáles son los objetivos que se buscan realizando una medición de clima laboral? ¿Cómo deberíamos, de cierta manera, mostrar a los líderes organizacionales para qué se hace una medición de clima laboral dentro de su organización y por qué es importante? Porque la medición de clima finalmente busca entender cómo se encuentra la felicidad organizacional. Entonces, ya entendiendo todos estos aspectos, se les han dado algunas sugerencias de lo que se puede medir. Repito, esto sencillamente es una metodología que nosotros utilizamos, mas sin embargo, cada realidad organizacional tiene que validar cuáles son esos aspectos que deseen revisar con mayor lupa, en la que quieran tener mayor, ser un poco más exactos, tener mayor foco, y eso lo define su cultura organizacional, el giro de negocio en el cual se encuentren, la cantidad de personas que formen parte de la organización. Entonces, yo sí recomiendo en cierta medida revisar esos aspectos y en lo posible customizar, revisar, agregar. Y también recomiendo que si ya tú tienes o cuentas con una herramienta de clima laboral, si bien la herramienta no puede ser cambiada todos los años, sí todos los años puedas tener esa mirada de entender, esta herramienta mide lo que es necesario medir para la organización que somos hoy en día, entendiendo que ya los cambios, quizás hace 10 años, una revisión de tu instrumento de medición se pudiese realizar cada 5 años. Hoy en día los cambios que se generan en el mundo van a pasos exponenciales, entonces lo menos que nosotros podemos hacer es cada año estar revisando qué estamos haciendo, ¿no? Dentro de lo que es el área de talento humano. ¿Será que desde las pruebas psicométricas que aplicamos a los colaboradores que ingresan a nuestra organización, las metodologías que utilizamos para seleccionar, las herramientas que utilizamos en todos los subsistemas que trabajemos en el área de talento humano, se adecúan a lo que la organización busca, quiere hoy en día? Sí, no. Y si es no, ¿qué cambios podemos hacer o qué podemos comenzar a generar? Sí, les comento que los líderes son los que llevan todo lo de la empresa, los colaboradores. Un ejemplo en la vida real. Sí, tal cual, Cintia, yo les comentaba que finalmente las organizaciones en las partes estratégicas puede definir, repito, la estrategia, que es lo que se quiere, definirlo con un nivel de exactitud bárbaro, luego eso baja a los líderes que eso pueden ser un poco más tácticos o dependiendo de cuántos niveles tengan la organización, pero cuando llegan ya a esos niveles que están directamente con los colaboradores, con las masas, hay que hacer lo posible porque esa información también llegue, porque realmente lo que desea la organización también sea asumido por esos líderes, porque si los líderes no están claros en lo que quiere la organización, si no entienden los cambios que la organización tiene que dar para mantenerse vigentes en el tiempo, si no entienden que las organizaciones hoy en día
deben mantenerse en un estado de alerta, entendiendo los cambios que se realizan en el mundo. Vivimos en un contexto VUCA y es necesario mantenerse como que muy atentos a lo que puede estar pasando para generar los cambios que se tengan que realizar para mantener a la organización, para mantener la sostenibilidad del negocio, para decirlo de manera sencilla. Si los líderes no logran hacer eso, si los líderes no logran conectarse con la organización, lo que van a transmitir a sus colaboradores es lo que ellos crean, lo que ellos piensan, lo que ellos interpreten. Y finalmente eso es lo que empieza a generar nuevamente, repito, las incongruencias organizacionales, en donde yo tengo los valores, el propósito organizacional escrito en una pared que dice algo, pero en la práctica se hace algo totalmente distinto. Entonces sí, los líderes organizacionales son como que los que finalmente le dan vida, ¿no? Y transmiten lo que desea la organización. ¿Bien? Bueno, ya finalizando, ya hemos entendido para qué se realiza una encuesta de clima laboral, qué se busca con la medición de clima laboral. Ahora, no termina allí. Luego de que se hace una encuesta de clima laboral, debería existir algún tipo de plan de acción en relación a esa encuesta que se ha aplicado, ¿no? Y es lo que también les decía hace un par de minutos. Si no vas a realizar nada con los resultados que estás obteniendo en la medición de clima, lo ideal entonces es no realizar ninguna medición de clima. Es preferible no preguntar, a preguntar, que la gente te diga, me siento no tan bien, y luego no hagas absolutamente nada con la información que te están dando los colaboradores, porque finalmente el proceso pierde credibilidad, ¿no? Y es lo que pasa en muchas organizaciones, que sí tienen la medición de clima, pero no generan acciones reales, porque tienen que ser acciones reales, no sencillamente esos pañitos de agua caliente que vamos colocando ante ciertas situaciones para evitar que se compliquen aún más, sino realmente acciones que se dirijan al origen que está provocando esos problemas. Si no se va a hacer nada, es preferible que no realices ningún tipo de medición de clima. También es importante entender que no es una responsabilidad exclusiva del área de talento humano. Finalmente, todo lo que hemos hablado tiene que ver con todas las personas que forman parte de la organización. Ahora, obviamente, tiene que estar dirigido por el área de talento humano, porque en teoría somos el área que tiene la expertise, que tiene el conocimiento, que pudiese dirigir y tomar esas ideas que puedan ir dando personas de otras áreas. Sí, tiene que tener un papel protagónico, pero no es la responsabilidad exclusiva del área de talento humano. Entonces, allí, como área de talento humano, nosotros debemos trabajar en buscar ir aliados dentro de la organización, que se involucren, pero que se involucren desde el minuto cero, desde el minuto, si no tienes encuesta de clima laboral, si no tienes proceso de medición de clima, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a medir? Es decir, que se sientan parte del proceso. Y luego de eso, bueno, ya tenemos los resultados, ahora ¿qué vamos a hacer con estos resultados? El clima es una responsabilidad primordial para los líderes. Ya lo habíamos conversado, no puede ser, y pasa también, y sobre todo en las empresas que son mucho más operativas, los líderes están más ocupados en sacar la operación adelante que realmente de liderar, ¿no? Y eso es lo que genera que no estén las cabezas de los equipos, están sencillamente personas que dirigen ciertas acciones a otras personas y ya. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba del tema de Google? Uno de los cargos que a ellos en algún momento les llegó a rotar más era el de manager, ¿no? Y cuando ellos hacían sus estudios acerca de por qué estos managers estaban saliendo de la organización, ellos les manifestaban que era porque no sentían, eran personas que habían sido recientemente promovidas, que no sentían que ellos podían tomar decisiones en relación a incorporación o salida de personas, remuneración de esas personas. Y es que dentro de la estructura de ellos, su estructura está dada a que los equipos sean los que tengan cierta toma de decisiones y no necesariamente el manager como tal. Y
Google lo que hizo fue, bueno, no vamos a cambiar nuestra cultura, pero debemos cambiar la percepción que tienen esos managers en relación a lo que es el cargo o la posición. Y se les dio esa mirada de que no estaban buscando un jefe que estuviese gestionando las actividades de los programadores. Lo que ellos estaban buscando es que en esa posición hubiese un líder y que realmente estuviese liderando personas desde el generar espacios de escucha, para escuchar ideas, para escuchar cuáles eran los obstáculos que se les pudiesen estar presentando a esas personas, para establecer acciones para eliminar esos obstáculos, para gestionar que esas ideas que pudiesen estar teniendo sus colaboradores llegasen a un feliz culmino, es decir, que se finalizaran y se volviesen realidad. Entonces, ellos no contratan gente, jefes, ellos realmente quieren líderes, líderes que estén el 100% de su tiempo liderando personas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en nuestra realidad, en nuestras realidades organizacionales? Que nosotros queremos que personas que están con una carga operativa que muchas veces es alta, ¿no? Pero que a su vez sean 100% líderes. Entonces, sí, definitivamente las estructuras también tienen que darse, y la cultura dentro de la organización, sus procedimientos, la forma en que se realiza el trabajo, también tiene que ser revisada y analizada para poderle permitir a los líderes ser líderes, ¿no? Si yo dentro de lo que es mi planificación de trabajo tengo toda la agenda ocupada entre reuniones, citas, actividades con clientes y tengo un equipo de trabajo, ¿en qué momento lidero, no? ¿En qué momento me hago cargo de mi equipo de trabajo? Entonces es importante que las organizaciones también dentro de esos esquemas, cómo se organiza el trabajo, cómo se percibe una posición de liderazgo, ¿no? Porque parte de, es que el gerente es el que se tiene que reunir con el cliente, es que es el gerente el que tiene que hacer esta función, no se puede delegar. Entonces, ¿para qué tenemos un equipo de trabajo? Se supone que el líder lidera. Si estamos sencillamente haciendo actividades de jefatura, no vamos a tener líderes organizacionales. Bueno, también acá les coloco que los colaboradores son corresponsables del clima laboral. Y es que no podemos tampoco generar la percepción de que la empresa es el único responsable de hacerse cargo de lo que ocurre en las organizaciones. Si también se están dando prácticas, comportamientos que no son los adecuados para el logro de los objetivos y para el bienestar de los colaboradores, también los colaboradores están siendo corresponsables de lo que está ocurriendo. Entonces también hay que ir generando en los colaboradores esa sensación de que yo también me puedo hacer cargo, yo también puedo hacer que la percepción de clima varíe, yo también puedo hacer que las cosas cambien dentro de mi puesto de trabajo. Y finalmente, lo que ya he venido diciéndoles, siempre que tengamos resultados de clima no satisfactorios, hay temas que revisar dentro de la que es la cultura organizacional. Y es que en blanco y negro, es decir, escrita, se puede ver muy bonita, puede ser muy llamativa y se puede ganar un premio por mejor redacción. Si eso no está calando, si eso no está llegando, si eso no está conectando, si eso no se está traduciendo realmente en comportamientos, en prácticas que apunten a los resultados de la organización, hay que revisar temas de cultura organizacional. Entonces, yo ya para ir cerrando, lo que les voy a nuevamente repetir parte de lo que les dije en el webinar. Las organizaciones hoy en día sí tienen que dar prioridad a este tipo de iniciativas dentro de las organizaciones, tienen que tener una mirada diferente acerca de lo que es el bienestar para sus colaboradores, estar abiertos, flexibilizar lo que se tenga que flexibilizar para poder llegar a acuerdos en relación a lo que puede dar la organización para generar estos espacios de bienestar en las organizaciones. Y no necesariamente es convertirnos, repito, en lo que hacen organizaciones del primer mundo que tienen muchísimos más recursos de los que podemos tener nosotros. Yo diría que si quieres iniciar temas de clima laboral en tu organización, vete a los básicos, ¿no? Que es lo que las personas hoy en día solicitan más: respeto, equidad,
reconocimiento dentro de las organizaciones. Créanme que esos son los factores que terminan siendo más castigados dentro de las organizaciones. Las organizaciones están apuntando muchas veces, y eso yo lo veo hacia la pirámide de Maslow, que es la pirámide de las necesidades. Las pirámides, si nuestros colaboradores están en esas necesidades básicas, ¿no? Que es dame respeto, dame reconocimiento, dame seguridad, y yo estoy apuntando a las de autorrealización o a las que están más altas dentro de la pirámide, no importa qué tan bonita sea esa iniciativa, no va a calar, no va a tener éxito dentro de tu organización. Entonces es diagnosticar, entender, introducir en tu estrategia lo que vas a realizar, las prácticas que vas a realizar para trabajar y definir lo que quieres como clima laboral. ¿Bien? Si no hay ninguna otra pregunta adicional, quiero agradecerles a todos el tiempo, el espacio, y bueno, invitarles a nuestros próximos webinars que se puedan estar realizando, y espero verlos pronto nuevamente. Bueno, por acá William nos dice, gente motivada igual a compromiso de la empresa. Claro que sí, es así. Y gente motivada es mejor productividad. Es así, William, y no solamente lo decimos nosotros, sino hay muchísimos estudios que lo avalan. Entonces ya no es un discurso del área de talento humano, sino que es una realidad, es algo que es verdad. Bien, muchísimas gracias a todos, gracias, y bueno, espero verlos pronto. Chao.